Presidente Cortizo informa que ha sido diagnosticado con síndrome mielodisplásico. El mandatario anunció que se hará una segunda evaluación especializada, con exámenes de biología molecular, en Houston, Texas después del 1 de julio. El presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, informó este lunes que luego de realizarse una aspiración y biopsia de la médula ósea, ha sido diagnosticado con síndrome mielodisplásico de riesgo intermedio. Explicó que las muestras tomadas fueron enviadas a un laboratorio especializado en los Estados Unidos de América y que dichos estudios se los hizo por recomendación de los doctores José Luis Francese y Ricardo Díaz, luego de que en sus exámenes médicos de rutina realizados en mayo se detectó una disminución de la hemoglobina y en el conteo de los glóbulos blancos. El mandatario detalló que los doctores Francese y Díaz, además le recomendaron hacerse una segunda evaluación especializada, con exámenes de biología molecular, se hará en Houston, Texas después del 1 de julio. Por otro lado, aclaró que los especialistas certificaron que el examen físico del señor presidente es normal y goza de un estado general excelente. El presidente Cortizo puntualizó indicando que la evaluación de su condición será comunicada oportunamente a la población en la medida que sea necesario. Quiero manifestar que me siento bien, con ánimo, y que seguiré con mis labores regulares, seguimos avanzando siempre confiando en Dios, expresó. ¿Qué es el síndrome mielodisplásico? Es una condición clonal en la médula ósea, la encargada de fabricar sangre, que genera un fallo en la producción normal de células como los glóbulos blancos y rojos. El síndrome mielodisplásico es un tipo de cáncer. De acuerdo con las guías internacionales americanas, se trata de un tipo de cáncer en la sangre. Sin embargo, las guías europeas lo catalogan como un trastorno clonal. Según la especialista, esta diferencia de concepto se debe a que es una condición heterogénea y dependiendo de cada tipo, se tratará con medidas de soporte o quimioterapia. ¿Quiénes son diagnosticados con el síndrome mielodisplásico? Es una enfermedad, generalmente diagnosticada en adultos mayores, y es extraño su diagnóstico en menores de 50 años. ¿Qué causa el síndrome mielodisplásico? La genética sí puede jugar un rol importante, como en cualquier enfermedad. Además, hay factores ambientales como el tabaquismo y la radiación que favorecen estas condiciones. Sin embargo, solo al 15% de los pacientes diagnosticados con este síndrome se les determina la causa. ¿Cuáles son los tipos de riesgo del síndrome mielodisplásico? La enfermedad puede ser de bajo riesgo, de riesgo intermedio bajo, intermedio alto, y de riesgo muy alto. Entonces, dependiendo del paciente, podría progresar a una leucemia aguda, o solo una condición que requiere de revisiones periódicas. ¿Cómo se diagnostica este síndrome? No hay una prueba de tamizaje, porque es una enfermedad rara, pero una prueba sencilla como un hemograma puede determinarlo. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome mielodisplásico? Hay pacientes que se dan cuenta por un chequeo, y se dan cuenta que tienen bajas las plaquetas, algunos notan moretones, otros tienen anemia, están siempre cansados porque disminuye la hemoglobina y las plaquetas. Tratamiento del síndrome mielodisplásico. Para determinar el tratamiento, se considera la edad del paciente, cómo está la hemoglobina, las plaquetas, los neutrófilos, y cuánta cantidad de células inmaduras puede tener el paciente en la médula ósea, en el momento del diagnóstico. Estos diagnósticos se hacen a través de un procedimiento que se llama aspirado de médula ósea, que proporciona información como alteraciones genéticas y moleculares, tras aparecer irregularidades en los hemogramas. El tratamiento dependerá del riesgo del síndrome. Riesgo bajo. Los pacientes deben hacerse revisiones cada 3 meses. Riesgo intermedio bajo alto. Los pacientes requieren medidas de soporte como transfusiones periódicas, y algunos necesitan profilaxis para problemas infecciosos. Riesgo alto. Los pacientes requieren quimioterapia o trasplante de médula ósea, que puede darse en jóvenes o adultos mayores en buenas condiciones. ¿Cada qué tiempo debería hacerme exámenes generales?
Cada 6 meses o un año, las personas deberían hacerse un hemograma y exámenes generales. Hay cifras sobre el síndrome mielodisplásico en Panamá. En Panamá hay un subregistro de las condiciones porque no hay una regla general de revisiones de salud. En la práctica, es muy común ver esta condición y darle diferentes tipos de tratamiento.